decirles que sí, que voy a empezar con la muerte del Inca, que, como ya se ha dicho, se supone que falleció el 22 de abril de 1616, a menos que no fuera en esas horas inciertas de la madrugada del 23. No lo sabremos, pero no importa. Quizá por haber yo también nacido un año 39, marcado por el suyo, por la guerra y la incertidumbre, siento una profunda simpatía por este hombre y creo ahora poder ver algo que se asemeja a lo que él estuvo viendo cuando estuvo redactando esta historia, o por lo menos entender cuál ha sido su motivación principal. No sabemos de qué murió. Alguien dice, creo que es Vargas Ugarte, que tenía un temblor en la mano, que en fin, que no pudo firmar un documento. Lo cierto es que 77 años son muchos, y más aún en el siglo XVII, y son muchos porque cuando se llega a esa edad, casi toda la gente con la cual uno ha vivido ha desaparecido, y son muy pocos los sobrevivientes que le quedan a este Inca ya en las últimas horas en Córdoba, porque no tiene a nadie con quien compartir. Su padre, el capitán, el que da el título a esta charla, su madre desde luego, la mayoría de sus condiscípulos, alguno queda todavía, pero en fin, están ya muy lejos. El maestro de escuela que le enseñó a leer y escribir en el Cuzco, Juan Cuéllar, su tío Alonso de Vargas, Cristóbal Vaca de Castro, Zairi Túpac, Melchor Carlos Inca, Gonzalo Silvestre y Ambrosio de Morales, por solo citar algunos que han sido muy importantes en su vida y que aparecen en su obra, ya no están ahí para discutir, para compartir algo. Y también el Perú de 1616 ya nada tiene que ver con aquel Perú que le vio nacer hacía mucho tiempo y que dejó yo ya no me acuerdo el mes y entonces no quiero decir una cosa que sea, pero no importa, que dejó en 1559, se fue del Cuzco para nunca más volver, y antes de salir, él no sabía que no volvería nunca, pero supongo que sí, era muy difícil volver, el licenciado Polo de Ondegardo le dijo: pasad aquí para ver algo, que así tendréis algo que contar en España. Y entonces conduce a este muchacho y allí aparecen los bultos espectrales, es decir, las momias de los incas que el licenciado Polo había descubierto y que había puesto ahí esperando enterrarlas de una manera quizá más conveniente para la época. Entonces él se va con esa imagen, una imagen terrible, que se va a sumar a otras imágenes hasta llegar a la escritura, que tardará efectivamente muchos años. Esta segunda parte de los comentarios reales, que es el libro este de la historia, había sido leída y aprobada por un jesuita que es muy particular, del cual tampoco tendremos tiempo aquí de discutir demasiado, Francisco de Castro, en 1614, un jesuita que lo admiraba. Pero en ese infausto abril de 1616 aún no había salido a luz. Todavía parece ser que estaban ya algunas pruebas de imprenta que él quizá pudo ver, pero el libro tardó y finalmente la viuda Barrera, que tenía una casa editora en Córdoba, que se había comprometido formalmente en publicar ese libro, lo hizo, y no sin mérito, porque lo pagó de su bolsillo, como bien consta en la portada del libro del Inca, y lo hizo
Hay que decir también, un poco rompiendo con la línea editorial de la casa, que solo se ocupaba de opúsculos religiosos, de sermones fúnebres, etc., cumpliendo un poco con esta promesa y cediendo a los censores, porque el Inca había dicho que era la segunda parte de los comentarios reales, y los censores dijeron que no, reales no, de ninguna manera, y al final ella, supongo, digo ella porque era la persona que tenía la autoridad en la casa editora, le puso un título muy neutro, Historia General del Perú, que no hacía polémica, y probablemente cediendo a la vocación religiosa de su difunto marido, publicó la imagen de la Inmaculada, pero con la aprobación que ya había sido la del Inca. Y así, bajo el amparo de la Virgen, de todos sus atributos y de las dos serpientes enroscadas en la media luna de cuernos descendientes, salió a luz un libro que él no pudo nunca ver, puesto que ya para entonces estaba en la eternidad de los poetas y de los escritores. Él salió en el año 1617. Bueno, la censura no se había limitado a impugnar el título. En realidad, todo el contenido de ese libro era problemático y probablemente fue la razón para que saliera con tanto retraso desde 1614, por varias razones y otras que no sabemos. Y aquí hago un inciso, es que el Inca, a pesar de aparecer como un ser muy abierto, él siempre dice, yo digo la verdad, en fin, voy a decir lo que sé y lo que sé es cierto. El Inca es un personaje muy especial que hay que leer muchas veces y cada vez se descubren cosas nuevas porque no las dice del todo claramente y pueden pasar en una lectura un poquito apresurada. El hecho es que la única autoridad legítima que existía en esa época para hablar de las guerras civiles era el cronista real don Antonio Herrera y Tordesillas. Entonces, él controlaba toda la información que venía y no solo el Inca contravenía esa regla, también la viuda Barrera publicándola, pero además se permitía el lujo, no sé, o la audacia de hacer el elogio de los conquistadores, de todos, inclusive de aquellos que habían tratado de separar, crear una secesión entre el Perú y la corona, que eso no es una cosa simple y evidentemente esto tenía que haber preocupado bastante a las autoridades de la censura. Por añadidura, el Inca había introducido solapadamente un prólogo reivindicativo que generalmente es lo que más la gente lee de este libro de la historia, después que fuese aprobado el manuscrito. Esto se sabe porque Warner indicó que efectivamente en ese prólogo el Inca está hablando de cosas, por ejemplo, la muerte del arzobispo de Santiago, Maximiliano de Austria, que tuvo lugar en julio y la aprobación había sido 7 meses antes, en enero. Bueno, esto era una intervención arriesgada, meterse de contrabando un prólogo, que además es el prólogo más fuerte, no es tampoco tan sencillo, y entonces, no lo sé, torpeza de mencionar a Maximiliano y entonces que todo el mundo se diera cuenta de lo que había hecho, o provocación, pienso que fue provocación. También otra pregunta, Garcilaso quizás
había engañado a Francisco de Castro, su amigo jesuita. Yo creo que no, que lo más plausible, por varias razones y porque el personaje es bastante interesante, obró con su complicidad. No era la primera vez que el Inca Garcilaso tenía problemas con la censura, y aquí no voy a hablar de los diálogos de amor de León Hebreo, pero esto también fue una audacia del Inca, y además él no solamente lo hizo una vez, sino que cada vez machaca que yo traduje a León Hebreo, que estaba en el índex de la Inquisición y que volvió a estarlo y no lo pudieron reeditar porque sobre todo no se debía leer en romance, que era, es decir, en castellano, como lo había traducido el Inca, considerando la censura que ese libro no era para el vulgo. Esto yo hablé ya bastante sobre ello. Si después hay alguna pregunta, volveremos, pero lo voy a dejar. Entonces, volvamos un poco a este libro que había sido ya concebido desde hacía tiempo, porque él siempre menciona que va a hacer una segunda parte y explícitamente lo dice también en La Florida del Inca, que sale en 1606, y dice que él va a hablar del levantamiento general de los indios contra los españoles y de las guerras civiles que hubo entre pizarros y almagros, y de las rebeliones que después en Perú pasaron, y dice lo que yo oí, lo que a mí me contaron. La primera parte de los comentarios, que es la más conocida, que es sobre los incas, él la había dedicado a sus parientes maternos, los incas, y a su madre en particular, y en esa obra, como todos vosotros sabéis, él quiso mostrar la grandeza de sus antepasados que habían sido sojuzgados, y entonces crea esta obra que es importantísima y que hasta ahora ha sido retomada por una serie de filósofos, hombres políticos, etcétera, muy importante. No creo que, sin embargo, hago este paréntesis porque un historiador peruano muy entrañable, por cierto, que ya no vive, dijo que la madre representaba para él la dulzura y el padre la rudeza, un poco en un contexto en que estaba muy bien hablar de su madre, que era inca, pero en fin, el padre era un capitanejo y que no era tan importante. Bueno, yo pienso que es casi lo contrario, lo siento por los peruanos que hay aquí mirando bien, porque la figura del padre es importantísima en él, es afectivamente muy importante. No es una historia de hechos, la figura del padre está siempre presente. Parte de esta obra estaba siendo escrita y pensada en un entorno muy particular, que era el Hospital Antón Cabrera, que había sido fundado en Córdoba para el tratamiento de las enfermedades venéreas, donde el Inca sirvió de mayordomo. Y aquí podemos también preguntarnos, no tengo respuesta tampoco, esto es un poco para que, a lo mejor hay gente que aquí la tiene, pues, ¿qué apremio le impulsó a aceptar un cargo que lo llevó a respirar los miasmas de las salas donde, esto se sabe, los pacientes estaban enrollados con el calor de Córdoba en mantas, sudando, porque se pensaba que así podían trasudar los humores del mal. Algunos dicen que fue el salario. Yo no estoy tan cierta. Creo que hay en esto algo que se asemeja a la expiación, pero no puedo ir más allá. Si fuese novelista iría más allá, pero no. Muchos de los enfermos que agonizaban en ese hospital habían vivido en América y
dentro de ese grupo de gente que había padecido realmente dolores muy grandes con la sífilis de la época, las bubas, estaba su gran amigo Gonzalo Silvestre, un hombre mucho mayor que él, su interlocutor, a quien él debe mucho, y que era un hombre que contaba con muchísima gracia las historias truculentas de su pasado militar. Entonces él se había muerto ya en 1592 y esto era una cosa como que se me antoja que es muy pesada para alguien que viene de América y de ver desfilar a todos estos enfermos que, lo repito, no, las bubas no eran una enfermedad simplemente de calenturas, eran mucho más, implicaban también muchas cosas ideológicas y otras. En todo caso, el Inca aguantó unos 3 años en ese ambiente. Por suerte, regresó en 1608 a los ruidos callejeros de Córdoba, y esto lo sabemos porque en 1609 él le presta al jesuita Francisco de Castro unas ropas que tenía de incas, supongo que unos uncos, para la cuadrilla de caballeros que se celebraba para la beatificación de San Ignacio. Entonces, a eso tenemos ahí un poco la traza. Y fue ese año muy bueno para él, no solo porque estaba esta cuadrilla, estas fiestas, y volvía otra vez un poco a la vida después de ese hospital horrendo, sino que también salieron los comentarios reales de los incas, la primera parte, de la cual hablé hace unos instantes, dedicados a sus parientes maternos, que salió en Lisboa, y eso también tiene alguna explicación, pero pasemos porque si no, no voy a avanzar. En 1612 terminó la redacción de la segunda parte, que la va a dar a la censura en el 14. Cuando termina esto tenía 73 años. Hablando de esta segunda parte, de la cual voy a dar alguna semblanza, Garcilaso explicó que él quería escribir, dice, los sucesos de aquellos tiempos y dejar los presentes para los que quisieran tomar el trabajo de escribirlos. O sea que él, en principio, va a escribir sobre el pasado, cosa cierta hasta cierto modo, porque después introduce otros capítulos que son un poquito más modernos. Y entonces él dice que sí, que cada suceso tiene que ser contado a su tiempo y lugar. Esto puede parecer a todo el mundo como obvio, pero en realidad cuando se lee la primera parte de los comentarios, esta cronología que es un poco el armazón de todos los libros de historia no está tan presente. Y hablando de los comentarios, él emplea un tiempo que a mí me parece que se parece al de los antropólogos, algo inmemorial. Siempre fueron así, desde el comienzo. Manco Paca ya salió con el Templo del Sol, etc. Entonces aquí hay una cosa de temporalidad que es bien interesante y comento simplemente así para alguna persona del seminario que de repente le apetezca, que hay en Europa desde hace estos últimos años, hay gran polémica o por lo menos interés en distinguir lo que es memoria, sobre todo memoria de las guerras del siglo XX, de la segunda, lo que es memoria y lo que es historia. Y para alguien que se interese en esto, el libro de Garcilaso está entre memoria y historia, y eso también es muy moderno y muy interesante. Bueno, al enterarme, gracias a una amiga aquí presente, que esta sesión del seminario estaba abierta a mucha gente, me entró un poco de sudor frío,
porque pensé que para los del seminario podía prescindir de algo que era un poco, que es el tema de Garcilaso, pero si no lo explico en 2 minutos va a ser un poco pesado de entender. Entonces he puesto esto para que ustedes vean que esa historia que cuenta es muy complicada, está llena de facciones y de cosas. Esto, como estaba ya ahí, supongo que lo habrán ustedes leído. Puse esto de la autoridad de la corona de España, que esto es bien sabido de los estudiosos de la época virreinal, pero quizá menos para gente que se interesa en esto, porque, claro, hay una autoridad que es el virrey, que viene de vez en cuando y que tarda en venir, y uno de ellos le van a cortar la cabeza. O sea que no estamos en unas guerritas así de nada. Y la otra representación del poder es la audiencia de Lima, son los oidores, la ley. Entonces está ese juego que va a intervenir también, pero lo dejamos de lado porque si no hay mucho que decir y no quiero que sea más confuso que la confusión general de los hechos. El problema de los conquistadores, que van a terminarse, como ellos dicen, se acaban cuando llega en 1569-70 el virrey Francisco de Toledo, que es, en realidad, ya lo vamos a ver en función, el que consolida el imperio virreinal peruano hasta la independencia. Y por último, el lío de los incas, que hay, como está puesto, lo voy a pasar. A ver, no, es aquí, me dijo el señor. Bueno, entonces, aquí voy a dejar este cuadro sobre las guerras civiles del Perú, que son guerras de facciones, porque esto es un poco la trama sobre la cual el Inca va a escribir, pero va a escribir un poco distinto de esto, por eso lo dejo, ¿verdad? Bueno, los almagristas, los pizarristas, todo este libro y todos estos hechos son complicadísimos. Una sola cosa que hay que retener es que todos estos conquistadores que se enfrentan entre sí y que se enfrentan con el rey para separarse, estos pretenden o hacen creer que van a ser los incas del Perú, los reyes incas de Perú, que se van a casar con princesas y que, bueno, la corona, que se quede en la corona y que se quede en España y ya está. Entonces, esto es un hecho político importante que merece ser destacado. Hay otra más rebelión, pero ya no la puse porque dije que ya sería demasiado para aquí. Bueno, entonces el tema general de la historia es el fin de la utopía personal del Inca, porque está su padre metido en todas estas historias, el fin de una utopía peruana que es el establecimiento de algo que no tiene ya nada que ver con España y que es una sociedad mixta de incas y de españoles de la conquista. Esta es la historia. El resorte novelesco, porque hay un resorte siempre en estas cosas, es un caballo que se llama Salinillas. Este caballo era del capitán Garcilaso de la Vega, el padre del Inca. Y en medio de estas batallas, en la de Guarina, que aquí la puse, bueno, en la de Gonzalo Pizarro, sí, la penúltima. Entonces, en esa batalla de Guarina, que no es la última, porque es una última victoria de Gonzalo pierde su caballo y entonces ya lo van a prender las fuerzas que vienen del virrey. Y si lo prenden, lo ajustician, evidentemente, porque es un rebelde. Y entonces, en el momento ya que no se sabe cómo, Garcilaso le da su caballo y Gonzalo se salva y
para la corona Gonzalo es un traidor. Gonzalo sí, obviamente el capitán es un traidor, y para Gonzalo, bueno, él ya ha podido recuperar a un viejo amigo y gracias a él está vivo. Y esto es importante porque cuando el Inca va a España, más bien, va a España en 1559, lo primero que va a hacer es esperar en antesalas interminables con la burocracia de la corona para que se reivindique la persona del capitán y que le entreguen las mercedes que la corona debe a todos los conquistadores. Para algunos que no estén del todo en esta época, los conquistadores se financiaron ellos mismos la conquista y la corona les retribuyó. Pero al padre del Inca, por traidor, queda completamente sin fama, y esto Garcilaso va a luchar hasta que vea que ya no puede más, que no le van a dar razón, y entonces él se retira ya y se va a Montilla. Otro punto es que no es el primero Garcilaso el que cuenta estas guerras civiles. Hay otras personas que lo han hecho, pero les ha costado mucho, y también han estado mal vistas. O sea que cuando el Inca retoma el tema, es un libro políticamente incorrectísimo. Eso es lo que me gusta en él. Entonces él lo asume. Doy dos ejemplos. Uno es Juan Ortiz de Zárate, que es un cronista conocido de todos los peruanistas. Este Zárate va con el virrey, llega en el momento terrible de las guerras civiles y, las ve y entonces las escribe ya en España y son publicadas en 1555. Entonces él explica que él no pudo redactar eso allí, mirando directamente las cosas, sin poner en peligro su vida. Porque los partidarios de Gonzalo Pizarro habían decidido que no se escribiría nada y que al primero que hiciera algo, que lo iban a matar. Entonces tuvo muchísimo éxito su relación, fue reimpresa en Sevilla, pero a pesar del éxito que tuvo, en años posteriores, el famoso cronista real Antonio Herrera y Tordesillas le planta su banderilla diciendo que este Zárate era un hombre apocado y lisonjero de Gonzalo Pizarro. Es decir, que contar estas historias de rebeliones, que son muy graves, mejor no decirlas, y el mismo Zárate dice él que en contar cosas modernas se corre un gravísimo peligro. Y el otro, que es el Palentino, que siempre lo cita el Inca para rectificarlo, para decir dice esto, pero él no vio exactamente, era un extranjero. Él también, escribe su libro, se publica ese libro en 1571, está en el inventario del Inca, y inmediatamente se granjea adversarios porque todavía la gente que había participado en esto estaba viva, o si no, sus hijos. Y entonces no era solo Gonzalo Pizarro, no era solo el capitán ni otros, sino que era una cantidad de gente que las estaba ahí prácticamente descubriendo y denunciando. Y entonces el cronista Juan López de Velasco emite su dictamen un año después de la impresión,
y dice que no es menester publicar esto, recoge todos los libros que quedan, porque, lo cito, por el peligro que hay de errar y de ofender por la diversidad e incertidumbre de la fama. En otras palabras, dar mala reputación a una serie de personas. Entonces se recogen todos los libros impresos y se volverá a publicar recién en 1876. De ahí entonces que la empresa que se propone el Inca es bastante audaz, porque estos dos, que tenían muchos más apoyos que él, Zárate y el Palentino, para citar a los principales, no pudieron llevar a cabo, o llevaron a cabo, pero tuvieron que abandonar el proyecto y la gente se olvidó de ellos. Y Garcilaso no solamente retoma el tema, que era un tema más bien que había que olvidar, y esto lo dice muy bien uno de ellos, el Palentino, creo, y dice que él va a escribir sin pasión ni afición, y esto es cierto porque inclusive el personaje más controvertido, que es Francisco de Carvajal, que es el lugarteniente de Pizarro, que él era un militar de carrera, no Gonzalo, que era un conquistador, un hombre que tiene la reputación de ser muy cruel. Bueno, cuando uno empieza a leer a Garcilaso, es que se te vuelve casi simpático. Cuenta chistes, hace cosas de palabrotas de soldado y tal, y tiene su mérito el Inca porque este Carvajal en un momento dado quería matar a su padre, el capitán. Y lo dice, esto es interesante por esto de los caudillos y esta personalidad de Carvajal, porque el Inca cuenta que le vino a ver el fray Luis Jerónimo de Oré, muy conocido en la historia de América por su interés por la lengua de los Andes, y le vino a ver y le dijo, bueno, ¿dónde está la cabeza de Carvajal? Pues está ahí expuesta, dice el Inca, yo no sé, yo me he ido. Dice, bueno, pero es que ya no está el letrero y ya no se sabe qué cabeza corresponde a quién. Y entonces el Inca dice, claro, él estaba muy interesado, y agrega, por la grande fama que en aquel imperio dejó. Bueno, ¿cuál es la contribución del Inca? ¿Por qué se puede leer esa historia cuando ya existen las del Palentino? La de Zárate es menos importante, pero la del Palentino es muy detallada. Entonces, ¿qué es lo que él aporta? A mí, yo primero diría que es justamente la subjetividad. Lo que al historiador no le gusta, a mí me gusta que aparezca, porque él va, y es peligroso para él, tomar la carta de la subjetividad es una catástrofe, en cierto modo, porque él cuenta muchas cosas personales y de su padre y de su casa. El rechazo del conformismo doctrinal. Porque Garcilaso toma visiblemente, de una manera realmente ostentatoria, el partido de todos los vencidos, y digo bien de todos los vencidos. Está su padre, evidentemente, que justifica de por sí ya la redacción, pero con su padre vienen todos, los almagristas, los pizarristas, Carvajal, por supuesto, los partidarios de Fernández Girón, que es otro que se subleva, los soldados sin oficio que están ahí, que ya no saben, que no tienen de comer, los incas destronados y los hijos de ellos, los mestizos como él. Él no apoya ninguna bandería, las presenta todas y todos ellos él los defiende. Defiende a gente que estaban completamente considerados como infames, porque los Pizarro
después se reconoció que España debía la conquista del Perú a los Pizarro, pero no en ese entonces que las casas se destruyeron y se consideraron como traidores, en fin. De entrada dice que él hablará de los invencibles castellanos, los Héctores y Aquiles de aquellas guerras de Troya, es decir, todos juntos, ni vencedores ni vencidos. Y porque rehabilitar a aquellos hombres tan mal vistos, el virrey Toledo termina con los conquistadores, más o menos, porque siempre queda, estas cosas nunca son con fechas, es rescatarlos del olvido, que es el enemigo de la fama. Hay muchos historiadores, estoy pensando sobre todo en el trabajo de una Lida Marquiel, que habló mucho de la fama como motor de la conquista, y es volverles a dar un protagonismo en esos episodios. Él dice, él afirma, dice, yo soy hijo de aquella ciudad y asimismo lo soy de todo el imperio. Y me pesa mucho de que sin culpa de ellos, ni ofensa de la majestad real, bueno, ahí exagera un poco, condenen por traidores, a lo menos hagan sospechosos de ella a los que ganaron un imperio tan grande. Esto lo dice ya el planteo inicial. Entonces, él dice que tiene la obligación, en el sentido fuerte que tiene el término en esa época, de rehabilitar, de hablar de ellos y de volverlos a colocar. Y da una serie de argumentos, y da uno que es bien interesante, y creo que, bueno, a lo mejor sí, pero a mí me parece que no se le ha sacado bastante la significación, el jugo de lo que dice, porque entre los argumentos que da, dice, los conquistadores ganaron a su costa, bueno, con sus dineros, nuevos imperios, pero lo importante es esto, para amigos y enemigos. Gozan con sus ganancias, el oro del Perú, los cristianos, los gentiles, los judíos, los moros, los turcos y los herejes. Y entonces él transforma un hecho local peruano en un hecho de globalización económica. Y esto ahora lo sabemos, pero en esa época es el único que lo dice. Entonces me parece que esa visión vale la pena ser rescatada. Como familia, a pesar de ser una familia estigmatizada, la de los Pizarros, por regicidio, por insumisión, por malversación, en caso de Hernando, y por traición, él los alaba a todos. Y hasta dice, bendígante las gentes de siglo en siglo, respecto a Francisco. También habla de los 13 héroes de la isla de Gallo, y dice que él conoció a 2, que le contaron, y hago un paréntesis, la historia está llena de esas tertulias donde él oyó a todos estos soldados con palabrotas y todo, contando cosas, y él muchas veces hace alusión a estas cosas. Bueno, inclusive el Inca Atahualpa, que él no quería porque pertenecía a otro grupo, a otro linaje que el de su madre, inclusive al Inca Atahualpa él dice que, claro, que lo mataron por traidor, pero que no era traidor, porque todo eso se debió a una mala interpretación del Trujamán, que no porque la versión más conocida es que este hombre tergiversó porque estaba celoso quería llevarse una mujer del Inca Atahualpa, eso dice la historiografía, pero el Inca dice, bueno, tergiversó porque él era un hombre del llano y que no se hablaba de la misma manera, que Atahualpa no entendió nada, como hay una película muy bonita
de la hija de Coppola, Lost in Translation. Es exactamente lo que está. Bueno, acelero. No es usual que un cronista hable de su infancia. No hay muchos, a lo mejor hay algunos, claro, pero a mí se me han escapado, y él lo hace constantemente. Y asume una intención autobiográfica. Quien ha escrito vidas de tantos no es mucho que diga algo de la suya. Entonces dice cuándo nació, lo que hizo, y se presenta de una manera que lo hace un hombre de esa sociedad dual. Yo viví entre esta gente, entre los incas y entre los conquistadores, y entonces esto ya lo legitima para hablar de ese mundo tan extraño, y sobre todo visto desde España. ¿Cómo se debe leer esto? Esto es otra cosa también para la gente del seminario y los otros, porque está la rememoración personal de su niñez, que siempre aparece. Yo, cuando tenía 5 años, jugué cañas, por ejemplo. Bueno, un recuerdo intacto a través de los años, pero ya se sabe que aún la gente que pierde la memoria, la vejez, con la enfermedad, las cosas de los niños siempre quedan ahí fijas y cristalizadas. Bueno, pero estos recuerdos de él se nutren de otros recuerdos, porque él dice, fulanito de tal me contó, tal persona me dijo, por ejemplo, Gonzalo Silvestre, y yo creo que también habría una manera de leer a Garcilaso, ya no pensando que si es mestizo, que no, si quiere más a los españoles, si quiere más a los incas, esto no, me parece que no es pertinente demasiado, es a la luz de la transmisión. Él es ya un hombre que va a morir, todavía vivió bastante para su época. Y qué mensaje, qué memoria, y el memorial que él quiere transmitir es un memorial compuesto de fragmentos biográficos diversos, en el cual se pueden oír, y esto es lo emocionante del libro, ecos de las voces de su tío materno, del capitán, de su maestro, del soldado Silvestre, de los mestizos cusqueños y también de los humanistas cordobeses, que fueron los últimos depositarios del legado. Y entonces hay todo este juego de generaciones que sería muy complicado, quizá algún día con un seminario, con gente, con calma, podemos hacer. Todas las guerras civiles están vistas con los ojos de un niño. Y cito dos cosas, una que es la más conocida y otra que parece la más anecdótica. La más conocida es que este capitán, que después se pasa a Gonzalo Pizarro, su padre, Garcilaso de la Vega, al comienzo no le gusta esto de la insurrección, le parece que esto no es legal, y entonces él se va con 2 o 3 amigos, se va rumbo a Lima porque quiere llegar antes que Gonzalo y prevenir al virrey que pasa esta cosa y que, bueno, ¿qué se puede hacer? Claro que Gonzalo tenía muchos aliados entre los indígenas también, y entonces lo interceptan y entonces Gonzalo lo utiliza como rehén para que todos los amigos del capitán se vuelquen a su bando. Y entonces entran los hombres de Gonzalo en el Cuzco, y esto está contado por el Inca, y dice que se quedaron solo 7 personas en esa inmensa casa donde vivía el capitán, la madre, una hija que tenía con otra mujer peruana, en fin, y entonces
dice, ahí muertos de frío y de miedo, alguien dice, ahora vamos a echar fuego aquí, que desaparezca todo eso. Y entonces el Inca dice, por suerte alguien dijo, ¿qué os han hecho esas casas? ¿Qué os han hecho esos niños? Interviene y Centeno, que es el que quería prender fuego, dice, bueno, ya va, de ahí se marchan. Y se quedan encerrados ahí sin poder salir, sin tener nada de comer. Y él cuenta cómo un pariente inca y un vecino español les dan de comer por vías secretas. Y el miedo aparece porque dice, además nos cañoneó la casa desde la suya el artillero Hernando de Bachicao. Entonces, es una infancia, hay que imaginarse esto de este niño, muy joven, bastante difícil. La otra cosa la contaré más tarde. Al final de todas estas guerras civiles, evidentemente, los insurrectos son degollados y, como siempre en esa época, cuando se trata de traición, se cortan en cuartos los cuerpos, se cortan las cabezas y se las exhiben, se ponen las cabezas en unas jaulas para que toda la gente las vea, teóricamente para que les escupan, pero parece ser que no es el caso, pero bueno. Y entonces él cuenta que estaban ahí y uno de los chicos, de los niños, su compañero, dice, vamos a ir a ver a Carvajal. Esto era que tenían que ir a ver el muslo podrido de Carvajal, que estaba... Esto parece estas historias de Daesh, que se juega con los muertos. Y entonces van y ese pone el dedo que se le hunde en esa carne y después le entra una infección, hay toda una reflexión. Y todo esto es estos juegos prohibidos de los niños de la guerra, que lo cuenta aquí ya él, y después se han contado mucho, conocemos mucho. Se podría hacer el catálogo de las cabezas y de los cuerpos desarticulados, voy a darle prisa, que hay muchos. Esto está y siempre está en la memoria. Vi la cabeza del Cañari que el Inca, la cabeza del Inca que el Cañari hacía por los pelos, etc. Y esto termina, esto de las cabezas, paso, porque es bastante interesante para la psicología de un niño, porque hay que leerlo así como él lo vio. Termina con la decapitación de Túpac Amaru, que es ya el fin de los incas por el virrey Toledo en 1572. Y entonces él dice que esto fue, que el inca, eso él ya no lo vio, pero se lo contaron por carta o gente que fue a España. Entonces él dice que murió con una dignidad absolutamente admirable, que era la misma dignidad que muchos otros nobles señores de México y de Chile, porque él era un lector de Ercilla, mostraron frente a los españoles y que era compartida por muchas otras víctimas, y cito porque vale la pena, víctimas de muchos otros agravios, aquí viene la cita, que se hicieron en México y en el Perú por españoles muy calificados, que yo conocí algunos de ellos, pero dejémoslo de decir por no hacer odiosa nuestra historia. Bueno, paso todo esto porque ya veo que se me acelera mucho el tiempo y lo voy a simplificar mucho, y si hay alguna pregunta después. Hay toda una parte de esta obra que es muy impresionante porque es sobre la ingratitud, sobre la melancolía y la ingratitud. Todos los conquistadores que mueren de melancolía, entre ellos el famoso padre, y por cierto que le dedica 2 capítulos a la oración fúnebre, pero esa oración fúnebre dice que la escribió un cura, se olvidó, bueno, la escribe él, obviamente. No sé qué cura hubiese mandado una oración fúnebre, en fin, no. Esto lo hace él y lo cumple con
el propósito de rehabilitar esa figura. Y toda esta cosa de la ingratitud es muy impresionante porque no solo están los conquistadores a quienes no se les dio nada y que los trataron después con mucho desprecio, la corona, que los utilizó, por cierto, sino que aparece también el Inca Zairi Túpac, que lo engañaron y que le dieron una merced que no valía ni lo que tenía él, ni la cuarta parte de lo que tenía, y pone también, cita, sin decirlo, pero está ahí y tiene su sentido, al que más se vengó de ingratitud, que fue Lope de Aguirre, que está ahí citado, y que él dice que, lo trataron tan mal que él, humillado, Aguirre, se vengó como tal, conforme a la ley del mundo. O sea que todos estos personajes aparecen como héroes positivos. Bueno, ya entro en el prólogo y en la conclusión. En el prólogo es la hora de la recapitulación, cuando se asumen los fracasos y las últimas lealtades. Y cito, en el caos umbroso de las sombras de todas las ideas. Esta es la frase que él tradujo de León Hebreo, que él decide ya de decir lo que piensa, de una manera muy clara, y entonces dedica su prólogo a la Inmaculada, y dice que las razones que lo inspiraron a escribir esta obra, rescatar la memoria, y sobre todo hace la apología no solamente de los indios, no solamente de los mestizos, sino también de los criollos, de todos los americanos, y dice que, busco la cita exacta que ahora me perdí, pero lo voy a decir de memoria, aquí, que son que adelanten en el ejercicio de la virtud, del estudio y de la milicia. O sea, que no es simplemente que se queden en su casa estudiando. Claro, este prólogo cayó un poquito mal, cayó un poco pesado, efectivamente. Bueno, al reivindicar a los mestizos, está reivindicando a aquellos que se rebelaron, que yo no los puse aquí porque ya era mucho para hoy, para esta charla, pero durante todos los años 60 los mestizos se rebelan y él, haciendo la apología de los mestizos, está haciendo la apología de la rebelión. Y termina diciendo, y entonces ya entro en el epílogo, termina diciendo que lo de Túpac Amaru fue una cosa terrible de haberlo degollado, y que ahí surgió una india que era la madre de uno de los condenados y escribe unas imprecaciones salidas de una tragedia griega, diciendo, poniendo en boca de esta mujer, que todos los hijos de los conquistadores muráis ahorcados en premio y paga de haber ganado vuestros padres este imperio. El virrey no le confirma la sentencia de muerte al hijo de esta mujer, pero sí a los otros, y ahí termina esta historia. Y entonces el virrey los condena a todos los que se habían metido en las últimas rebeliones con el Inca al destierro, y aquí el Inca dice que el destierro del Perú a España es un castigo más riguroso que la muerte cuando ellos la merecieran, etc. Dejo de lado los peregrinos que citaste porque no me va a dar tiempo y a pesar de que pensé que llegaba, no llego, pero si me permiten una digresión, efectivamente, simplemente, el Inca es un peregrino, un hombre errante,
como el héroe de las soledades, el náufrago y desdeñado sobre ausente, un peregrino recogido por dos pescadores en un pequeño bajel que surca el mar, cuya espuma tiene la cosa resplandeciente del cuello de una augusta colla peruana. Estoy citando, por supuesto, a Luis de Góngora, porque Luis de Góngora era el sobrino de la mujer de su tío paterno, donde él vivía en Montilla. Y se ha dicho, bueno, claro, no tenían nada que ver. A mí me encanta que se diga una cosa así cuando vivían en la misma casa y tenían, es que es absurdo. Claro, ninguno de ellos dijo de una manera específica, pero a lo mejor porque era obvio. Los tenían, a lo mejor no se querían, porque también los dos eran seres muy difíciles, pero pienso que los dos hombres tenían puntos comunes, no solamente ese parentesco, sino porque tenían una posición ambigua. Góngora fue acusado de tener una abuela judía y esto volvía cada tanto. Y Garcilaso no es un hidalgo como su tío don Alonso, ni tampoco un vecino pechero, entonces no es nada y no se sabe. Y Porras Barrenechea tiene una frase muy buena que dice: es sobrino de don Alonso y su heredero, punto. No es más. Entonces todo eso no eran personas que estaban claramente definidas en esta cosa. Bueno, ¿por qué se publicó la historia? Tengo ganas de decir yo que no sé, porque uno siempre es mejor ampararse detrás de la ignorancia. Evidentemente tenía apoyos y los jesuitas hicieron mucho por él, y pienso que por varias razones esto fue la causa de que la viuda Barrera se animara a publicar esto. Y llego al final a la Inmaculada, porque quisiera terminar con un enigma, y es que el Inca, vamos a ver si lo puedo pasar esto. ¿Para dónde? No, para aquí, sí, me ha dicho el señor, sí, aquí está. Bueno. El Inca, antes de escribir y estando ya gestando la traducción de León Hebreo, fue, como todos los hidalgos, a la guerra de las Alpujarras y tuvo 4 entradas, dice él, y eso le valió el título, el grado de capitán, o sea que se puso como su padre, y ahí se empezó a llamar ya Garcilaso de la Vega, sobre todo con la publicación de León. Y curiosamente, este hombre a quien se le dan muy bien las batallas, las cuenta muy bien, no hay nada más aburrido que una batalla, pero él no dice absolutamente nada, y está ahí la Inmaculada, pero lo dejo en suspenso porque no hay más tiempo. Yo pienso que, bueno, desde luego que sabía la conmoción que había producido el descubrimiento de los plomos de la Torre Turpiana, por muchas razones. Primero, porque todo el mundo estaba enterado, porque todos los humanistas que eran amigos de él lo sabían, y Francisco de Castro y otro, y porque Pedro de Castro era el hijo del famoso Vaca de Castro, que había sido un amigo del capitán. Y me sorprende bastante que no haya dicho nada, porque toda esta historia de la Torre Turpiana, de la gente que defiende a los moriscos antes de la expulsión final, como Pérez de Hita, cuentan cosas que están muy parecidas a las que cuenta el Inca, sobre las facciones, como con los mestizos. No sé muy bien, el hecho que él ponga la Inmaculada quiere decir que ya está del lado de Pedro de Castro, porque el culto de la Inmaculada tiene sus, iba a decir sus groupies, discúlpenme, sus supporters, bueno, y entre ellos está este Pedro de Castro, que encuentra estos plomos sobre los cuales se han escrito muchas cosas.
Pero hay autores que, al defender a los moriscos, es decir, bueno, no se puede echarlos, ¿no? Hay que tratar de encontrar una solución. Hay uno que narra justamente unas guerras a las cuales él hace mención en otra parte. Y entonces me queda un poco este enigma de saber, porque es de lo único que él no habla, para nada, pero tampoco habla mucho de lo que él, de su actuación. Y termino con el hecho que uno de sus amigos, el humanista Pablo de Céspedes, obliterando el pasado islámico de Córdoba, dice que la mezquita o la catedral, como ya se decía entonces, había sido fundada sobre un templo de Jano que era la réplica del templo Salomón. Y me llama la atención, por haber estudiado bastante a León Hebreo, que en las paredes de su capilla hay un cuadro que representa Jerusalén, probablemente pintado por su amigo Melchor de los Reyes, que vincula simbólicamente a Córdoba con el Templo del Sol, que para él era la réplica del Templo de Salomón, y el templo, evidentemente, de Salomón. Discúlpenme si me he extendido demasiado. Ya, muchas gracias. Dejamos los blasones por si acaso, porque no me olvidé. Bueno, es una pregunta, sí. Bueno, yo creo que por razones ideológicas lo que interesó, sobre todo primero en el Perú, por supuesto, con razón, fue los comentarios que tuvieron un éxito total. Todos los filósofos de las luces hablaron del Inca. Después el Inca fue socialista, después fue comunista, después tal. Entonces, siempre esa visión que él dio, fue una visión que era, digamos, susceptible de interesar a muchísima gente. Y después los peruanos se interesaron por el lado más peruano, porque en la historia hay muchas referencias a su parte española, y que los conquistadores siempre caen mal. Pero eso hay que entender los hechos, no estamos aquí para juzgar. Estamos para entender, y pienso que es por eso. Primero porque en España tampoco se quería, esas historias de conquistadores no, porque todos eran un poco especiales, y mejor olvidarlos. En un párrafo que no les leí, mejor la amnistía que el recuerdo. Y después yo tengo gente que no la voy a nombrar, muy conocida, que dice, ay, pero sí es un libro muy aburrido, muy pesado. Es un libro entretenidísimo, sí, justamente. Pero ya hay un prejuicio, ¿ves? No, y además es un libro en el que por primera vez el Inca hace referencia a su mismo talante de escritor. Claro. O sea, no solamente es que sea muy autobiográfico, sino que él repetidamente habla de las condiciones en las que está escribiendo. Sí. Él dice que escribe, tú has dicho, sin pasión ni afición, y en otro momento dice incluso sin lisonja ni odio. O sea, tiene por primera vez una conciencia escritural y es consciente de su estado como autor, y lo enuncia en este texto final. Es no solo un triunfo de la subjetividad, sino también de una especie de condición metaliteraria de la que él es consciente. Exacto. Ahí, ¿no? Exacto. Aparte de que retóricamente es un prodigio. El libro es de una... tú tienes una frase muy interesante que dice que al principio del libro tenemos a toda una serie de personajes que son traidores, como son los pizarristas. Gonzalo es un traidor a la corona, y a medida que el libro pasa, estos traidores se han convertido en traicionados. Ese paso de verdugos a víctimas, lo hace con un ejercicio retórico impresionante. Es impresionante, sí. Que te vas colocando, o sea, realmente no solamente se pone del lado de los vencidos, es que los transforma de categoría. Dejan de ser verdugos, pasan a ser víctimas de una traición que no están cometiendo y ya también ellos. Los incas. Y también los incas. Están todos juntos, sí. Y entonces es fascinante seguir esos meandros
del proceso retórico del Inca, por el cual acabas convencido, efectivamente, aparte de acabas pizarrista. O sea, Gonzalo Pizarro es un personaje de una nobleza, de una generosidad, es una figura... Es una figura muy especial, sí, porque además es bastante ingenuo políticamente. Es el otro, el Carvajal. Claro, esa pareja es muy especial, merecería esa pareja es una pareja quijotesca casi, ¿no? Sí. Porque Carvajal es el que le hace el trabajo sucio a Pizarro, a Gonzalo Pizarro, ¿no? O sea, el Gonzalo Pizarro es el con los ideales, le dice lo que tiene que hacer y todo, Carvajal tal, y además tiene un momento maravilloso cuando yo pensé que ibas a hablar un poco más de lo de la simulación, pero Carvajal es el primer camuflado de la historia. Dice, hay un momento en la batalla de Guarina, él se monta en un rocín común, viste de modo desastroso para pasar desapercibido como un soldado muy pobre. Tiene todo tipo de tácticas militares que pasan también por la simulación, el disfraz, para vencer una batalla que además era tremendamente desigual. Era muy desigual, y después también cuenta todo cómo recogen las prendas de los otros y las armas. Las armas son... Es muy interesante, es interesantísimo. Yo creo que eso merecería ser estudiado sin pasión ni tranquilamente, para ver cómo se construye esto, porque yo creo que no hay el equivalente. No hay aparte de esa escena del caballo, es anticlimática totalmente, frente al Ricardo III, mi reino por un caballo. Exacto. Es todo lo contrario, ¿no? Aquí le da el caballo. Aquí le da el caballo, y además el Inca quiere restar peso a ese episodio, restar culpa a su padre, minimizando su actuación. Es un juego doble psicológico casi taimado, porque lo que dice es que en realidad Capitán Sebastián no hace nada más que darle un caballo porque el otro está cansado. Era obvio, porque era caballeresco. Pero a mí lo que más me conmueve es cuando está él, ya Garcilaso, viendo cómo se trama la última rebelión, y que lo mira desde fuera, porque se ve que no lo habían invitado a esa cena. Y entonces llega para ver a su padre y a la madrastra, para volver, como todo chico. Bueno, la de Hernán de Girón. La de Girón. Es la última, esa es otra rebelión. Es una maravilla. Y entonces se le olvida que están pasando cosas importantes, que él ha visto, porque el corregidor le da unas obleas. Y entonces dice, a pesar de ser yo muchacho, me sentó, me puso al lado y me dio obleas y clarea, el vino ese. Entonces, de repente, como un niño que siempre se acuerdan de las personas que te jugaron contigo, de repente, que eran mayores. Esto es sorprendente.